Muy buenas tardes a todos. Vamos a continuar con las clases virtuales prácticas de hidráulica. En este caso nos toca la unidad número 3 cinemática y la unidad número 4 hidrodinámica, que las veremos en conjunto. Antes de comenzar con algunos ejercicios, vamos a hacer algunos recuerdos bastante reducidos de lo que es el teórico, que nos serán útiles para encarar los problemas que tendremos por delante. En primera instancia, hacer algunas definiciones. ¿Qué es la cinemática? La cinemática estudia el movimiento de las partículas del líquido. Ya el líquido deja de estar en reposo, como lo estaba en los capítulos anteriores, donde solo evaluábamos el empuje de un líquido que no se movía. Aparece el concepto de flujo, que es el fluido en movimiento, donde la velocidad de este líquido ya es diferente de cero. Y aparece el concepto de campo de un flujo, que es cualquier región en el espacio donde hay un fluido en movimiento, y en cada punto de este campo es posible determinar diferentes magnitudes físicas, las cuales podrán ser magnitudes escalares, que están definidas exclusivamente por la magnitud, por el valor numérico, que puede ser la presión, la densidad, la temperatura. Magnitudes vectoriales, donde ya necesitaremos de tres escalares, que es un vector, digamos, magnitud, dirección y sentido, o magnitud y punto de aplicación y dirección, como será el caso de la velocidad, de la aceleración y de la rotación. Y magnitudes tensoriales, donde ya necesitamos 9 o más escalares, donde acá aparecen los esfuerzos, la deformación unitaria y los momentos de inercia. Las magnitudes físicas pueden ser funciones de punto o funciones de tiempo. Cuando hablamos de funciones de punto, hablamos que varían de un punto a otro, y acá vamos a analizar este gráfico como si esto fuera un conducto, un caño con una reducción, donde entre un punto A, aquí al inicio, y un punto B al final, hay un cambio de diámetro. Entonces tenemos una variación en el vector velocidad dado por esta reducción de sección, pero tenemos una variación de punto a punto. El vector de velocidad aquí tiene un tamaño y aquí tiene otro. Ya veremos si es más grande, más chico más adelante, pero ha cambiado, y por su lugar geográfico, digamos, en la sección. Y después, cuando hablamos de magnitud en función del tiempo, es cuando en un mismo punto fijo varía este vector velocidad de un instante a otro. Ha cambiado la cantidad de fluido que pasa por aquí de un momento a otro. Primero teníamos este vector y luego tenemos este, y así sucesivamente. Hablamos de vector velocidad, y como dijimos antes, la velocidad va a ser una magnitud vectorial que quedará definida por su magnitud, por la dirección y por el sentido. Y el vector velocidad estará compuesto por una función del espacio x y z, y además una función de tiempo, que cada una puede variar. Tenemos sus componentes v y w, que son sus respectivas velocidades. Aquí vemos el vector y sus respectivas componentes en x, y z. Y este vector velocidad será siempre tangencial a la línea de corriente o a la línea de flujo descrita por una partícula de líquido. Para continuar, vamos a hacer una pequeña clasificación
diferentes clasificaciones del movimiento de los fluidos. Trabajaremos con fluido permanente e impermanente, uniforme, no uniforme, tri, bi y unidimensional, y compresible e incompresible. Hay más clasificaciones que iremos viendo más adelante, pero con estas nos alcanzan por el momento para describir lo que vamos a trabajar ahora. Cuando hablamos de un fluido permanente, decimos que las propiedades o los parámetros del fluido no varían en el tiempo para cualquier punto del fluido. No tenemos variación de densidad, no tenemos variación de presión, ni de temperatura, ni mucho menos del vector velocidad respecto del tiempo. Por el contrario, cuando hablamos de un flujo impermanente, las condiciones van a variar en cualquier punto con el tiempo. En la práctica es una excepción a la regla el fluido permanente, ya que muchos problemas se estudian bajo flujo permanente, pero existen pequeñas fluctuaciones en el tiempo, pero cuando reducimos nuestros problemas para poder encararlo con las ecuaciones existentes son muy fuertes y el problema es su resolución, entonces pasamos de pequeñas variaciones y optamos por considerar que el flujo es permanente, porque en un análisis en un análisis de magnitud en un intervalo de tiempo que consideremos razonable, esas variaciones no se producen. Después además tenemos el flujo uniforme y el flujo no uniforme. El flujo uniforme, el vector velocidad u otra variable es siempre la misma en cualquier punto del flujo, tanto en magnitud como en dirección para cualquier instante. Recién hablábamos, en el caso anterior variaba con el tiempo, en este caso varía con el espacio. Se podría decir que esta es una clasificación espacial y la anterior una clasificación temporal. Cuando hablamos de la variación del vector velocidad respecto al desplazamiento, en este caso es igual a 0. Para a lo largo de una cañería, este vector velocidad será el mismo en su desplazamiento en esta parte de aquí, y en esta parte de aquí el vector velocidad será el mismo para cualquier instante, no hay variación en ese sentido. Y en el caso del flujo no uniforme, el vector velocidad varía de un lugar a otro en cualquier instante. El flujo tridimensional es el flujo real que tenemos, porque todo está compuesto por 3 dimensiones, y en este caso existen variación del gradiente de velocidad. Aquí hay un pequeño error, de gradiente de flujo, no de lujo. Existen en las 3 direcciones, tanto en Y como en X como en Z. Una simplificación a eso es considerar el flujo bidimensional, donde no tendremos variaciones en Z y se considera que las partículas fluyen en planos paralelos a lo largo de una trayectoria. Si tendremos variación en X y en Y. Si consideráramos una cañería, y este es el eje X y este es el eje Y, podríamos tener variación en este sentido, y también dentro de el caño podríamos tener variación del vector velocidad en toda su sección. Para este punto en el centro será así, y para los laterales puede que vaya disminuyendo. En una misma sección tendremos diferentes componentes del vector velocidad. Y el caso más simple, que es el que utilizaremos nosotros, es considerar un flujo unidimensional donde no hay variaciones transversales del flujo, y se considera que los valores que nosotros utilizaremos son valores promedios en toda la sección. Tendremos variación en X pero no en Y y en Z.
disculpen, se cortó. Como veníamos diciendo, en el caso del flujo unidimensional, si consideramos una variación en el flujo principal, en la dirección principal de una cañería. Si nosotros analizamos una cañería, la dirección principal será la longitud, en este caso x, y consideremos variación de velocidad en esta dirección, y lo que veíamos antes con variación en y, que podíamos tener esta y esta velocidad para una misma sección, consideraremos un valor promedio y tomaremos la velocidad media de lo que ocurre aquí. Este es el análisis que nosotros utilizaremos de aquí en adelante. En rara vez trabajaremos con flujo bidimensional y mucho menos tridimensional. Otra clasificación es la de compresible e incompresible. En el caso de compresible no hay cambios en la densidad de un punto a otro, y en el incompresible hay pequeños cambios de densidad, pero los consideramos, disculpen, en el compresible hay cambios de densidad, y en el incompresible los cambios de densidad de un punto a otro son despreciables. Aquí podemos decir que los líquidos y los gases a bajas velocidades pueden considerarse incompresibles. En la práctica, el flujo lo podríamos trabajar como compresible con una variación de la densidad en problemas de golpe de ariete, donde el flujo sí se puede vuelve compresible y ocasiona importantes daños, un tema que veremos más adelante. Las ecuaciones fundamentales de la hidráulica surgen de la aplicación del teorema de transporte de Reynolds, cuestión que no me encargaré de explicar, pero donde hacíamos un análisis del volumen de control y del sistema de control, de la superficie del sistema de control, bajo una propiedad B que podía ser cualquiera. Cambiando el valor de esta propiedad B, podemos llegar a 4 ecuaciones fundamentales, que es la conservación de la masa, o conocida como continuidad, la segunda ley de Newton, o conocida como cantidad de movimiento, la conservación de la energía, que es a partir de la aplicación de la primera ley de la termodinámica, y la segunda ley de la termodinámica. Nosotros utilizaremos sobre todo las tres primeras. Si aplicamos al teorema de transporte de Reynolds, a la propiedad B la consideramos la masa, el parámetro beta será igual a 1, y diremos que la variación de la masa en el sistema es igual a 0. Haciendo el análisis en la ecuación de transporte de Reynolds, llegamos a que el caudal entrante, primero llegamos a la definición de caudal, y diremos que el caudal entrante es igual al caudal saliente. ¿Qué es el caudal? Será la sección de una cañería, digo cañería, puede ser un canal, puede ser la sección que tendremos aquí, multiplicado por la velocidad que trae el vector velocidad. Tanto en la entrada como en la salida, el producto de área por velocidad será la misma. El caudal entrante, lo que entra tiene que ser igual a lo que saca. Y así tenemos una bifurcación. Vamos a suponer que esta rama se divide en dos más pequeñas, perdón, en el gráfico. El caudal entrante, vamos a decir Q1, será igual a lo que sucede aquí en Q2 más Q3. La suma de los caudales salientes debe ser igual al caudal entrante. Si aplicamos en el teorema de Reynolds el valor de la propiedad masa por velocidad, diremos que la variación de Bm será la velocidad,
e igualamos la ecuación a la sumatoria de las fuerzas, que es la cantidad de movimiento. Esto es masa por variación de velocidad en el tiempo, esto es aceleración. Aquí hablamos de la segunda ley de Newton. Llegamos a que la sumatoria de las fuerzas sería igual a la sumatoria de la densidad por la velocidad por el producto que existe entre la velocidad y el vector velocidad y el vector aceleración. Aquí debemos tener mucho cuidado con esto, o podremos decir que es igual a la suma de la cantidad de movimiento saliente menos la cantidad de movimiento entrante, pero aquí es importante, a mí me gusta expresarlo así, porque este producto entre la velocidad y su vector de área tiene un signo, y ese signo será el que más adelante analizaremos y nos dará si suma o resta dependiendo de cómo consideremos nosotros los sistemas. En el caso de la conservación de la energía, llegamos a, aplicando el valor de B igual a la energía, llegamos a una energía por unidad de masa, y considerando un flujo permanente e incompresible, llegamos a la expresión de la energía, donde la presión, la energía, esto es energía de presión, valuada en metros, la energía de velocidad y la energía por la carga Z o por la altura geométrica en un punto era igual a lo mismo en un punto 2, donde deberíamos sumarle las pérdidas producidas por fricción, considerar negativo si se entrega energía en una bomba, o sumarlo si esta entrega de energía es a través de una turbina. La energía entre un punto y otro permanece, la energía total disponible será una sola y debe permanecer constante entre un punto y otro. Si a este flujo lo consideramos permanente, incompresible y además sin fricción, estamos hablando de un flujo ideal, y llegamos a la aplicación de la ecuación de Bernoulli, donde lo que ocurre, la energía disponible en 1 es igual a la energía en 2, y ya no tenemos en cuenta las pérdidas. Si analizamos una tubería, en la sección 1 y en la sección 2 tenemos por un lado la altura geométrica, que dependerá de un sistema de referencia, la energía, acá tenemos un tubo piezométrico, la energía dada por la presión, y acá tenemos un tubo pitot que al enfrentarlo al flujo nos da, además del valor de la presión, el valor de la velocidad. Esta es la energía total disponible en el punto 1. En el punto 2 la energía será la misma, total disponible, y en este caso, al no considerar las pérdidas, tenemos la altura de presión y la altura del vector velocidad. Si nosotros hacemos este análisis teniendo en cuenta las pérdidas, la suma que aquí nos dará la energía, la línea de energía será algo así, el vector velocidad llegará hasta aquí, y lo que tendremos desde la línea de energía hasta la energía total disponible serán las pérdidas producidas por la fricción. Aquí tenemos por un lado la suma de Z más, o sea, la altura geométrica más la altura de presión, es lo que denominamos la línea piezométrica, tanto para 1 como para 2. Cuando esto es línea piezométrica, cuando a esto le sumamos el vector velocidad, será la línea de energía, y en este caso coincide la línea de energía con la línea de energía total, porque no tenemos pérdidas, pero si tuviésemos pérdidas, la línea de energía llegaría aquí, esta sería la línea de energía y estas serían las pérdidas, y lo que conservamos aquí sería la energía total disponible. Teniendo en cuenta
el repaso que hicimos, el breve repaso de las cuestiones teóricas que vamos a utilizar nosotros, comenzaremos aplicando algunos ejercicios. El primer ejercicio pide, a través de los datos que da el gráfico, tenemos un escurrimiento de agua de A, una bifurcación que inicia en A y se divide en dos ramas. Nos da como dato la velocidad en B, la velocidad en C, y nos dan los diámetros, y nos pide determinar las velocidades en A y en D y el caudal total que pasa por toda la rama, por todo el ramal. Los datos disponibles, todos los diámetros y algunas velocidades. Que de lo visto anteriormente, ¿qué ecuación podríamos aplicar? En este caso aplicaremos la ecuación de la conservación de masa o continuidad, donde sabemos que el caudal que circula en A será el mismo al que circula en B, que será el mismo a la suma de lo que circula en C y en D, expresado en la siguiente ecuación. Además sabemos que el caudal es la velocidad en la sección por en la velocidad en una determinada sección por esa sección, e igualando y haciendo todos los reemplazos según los datos en B, que tenemos el diámetro y la velocidad, podemos calcular la velocidad en A como 2,4 metros sobre segundo. Lo mismo hacemos para el cálculo en D. La sumatoria del caudal en B será igual a la de C más D, lo que entra igual a lo que sale. Aquí tenemos como dato lo que ocurre en B y lo que ocurre en C. Tenemos el dato de del diámetro en D, por lo cual despejando podremos calcular la velocidad en B. Nos da, haciendo todos los reemplazos, 10,8 metros sobre segundo. Y luego lo que haremos es verificar los diferentes caudales con las velocidades y con sus respectivos diámetros, que el caudal en A será el mismo el caudal en B, y que el caudal en C más el caudal en D nos debe dar igual a la suma del caudal en A y el caudal en B. Verificando esto, sabremos que lo aplicado es lo correcto. El ejercicio número 2 nos pide, a partir del gráfico, determinar la velocidad del flujo en la boquilla, donde tengo una carga de 4 metros, si la boquilla es de 100 milímetros de diámetro, y determinar a su vez el caudal que circula por esta boquilla, despreciando las pérdidas ocasionadas por esta reducción que tenemos aquí y la misma boquilla, y considerando un chorro libre. Aquí, como dice despreciar las pérdidas, en vez de utilizar la ecuación de la energía, vamos a utilizar Bernoulli, porque no tenemos en cuenta las pérdidas, donde decimos que el Z, la energía geométrica más la energía de presión más la energía de velocidad, tanto en 1 como en 2 deben ser iguales. Y aquí es donde yo les pido que se acostumbren, es un pedido, al ir haciendo ejercicios, demoren un segundo más y realicen estas aclaraciones que veremos en adelante, donde en P1 y P2 tenemos la presión atmosférica, en 1 y en 2, por ende son iguales, y la podríamos considerar igual a 0, y vamos a trabajar con presiones relativas. En el punto 1, si consideramos el punto 1 aquí arriba,
y esto es un estanque que se mantiene constante, la velocidad aquí es prácticamente nula, la podemos considerar cero, y donde Z1 menos Z2, que los desconocemos pero sabemos su diferencia, que es el valor de H. Y es aquí donde entra el pedido, y es que antes de comenzar a anular términos, por ejemplo, yo podría haber hecho esto directamente, cosa que veo muy común en los parciales, hagan estas anotaciones para que uno a la hora de corregir sepa por qué cancelan términos, y muchas veces los cancelas bien y muchas veces los cancelan mal. Si ustedes se toman un segundo más y hacen estas aclaraciones, sabremos si lo que han hecho es lo correcto o no, y podremos justificar en caso de que exista un error. No demora mucho tiempo realizar esto y una anotación al costado, y las cosas quedan más claras tanto para ustedes como para nosotros a la hora de corregir. Retomando la ecuación, nos queda que H, la altura disponible, es igual a la energía dada por la velocidad en el punto 2, despejando de aquí la velocidad, llegamos a esta ecuación que es conocida como la ecuación de Torricelli, y podemos calcular el valor de la velocidad. Con el valor de la velocidad y conociendo la sección, el diámetro en la sección 2, podremos calcular el caudal. Como nos da valores pequeños en unidades de metro cúbico segundo, es común pasarlo a la relación de litros sobre segundo, donde un metro cúbico equivale a 1000 litros. El ejercicio número 3 nos dice que una bomba se utiliza para abastecer un chiflón que descarga directamente a las condiciones atmosféricas. Algunos datos: aquí tenemos una bomba, aquí la descarga es a presión atmosférica de agua tomada en un determinado depósito. La bomba tiene una eficiencia del 85% y una potencia de 5 HP. Cuando descarga un gasto, en muchos libros dice gasto equivale a caudal, lo dejo como gasto para que si toman diferentes libros se vayan acostumbrando, de 57 litros segundo, y nos dice que bajo estas condiciones la presión manométrica en el punto 1, en el ingreso de la bomba, es de 0,05 kilogramos fuerzas sobre centímetro cuadrado. Y aquí también una aclaración, porque muchas veces se encuentran estos datos y no está aclarado que el vector en la unidad de kilogramo, y siempre que hablemos de presión estamos hablando de fuerza sobre área, entonces son kilogramos fuerza. Nos pide determinar la línea de energía y la línea piezométrica, indicando valores numéricos en sectores apropiados, que lo está marcando el mismo gráfico: en el punto 0, en el punto 1, en el punto 2, en el punto 3 y en el punto 4. Analizaremos los datos que nos da el ejercicio. Por un lado conocemos la presión en 1. Sabemos que nos da la elevación del estanque, y la energía disponible que tendremos aquí no es más que la propia del estanque. Este será nuestro límite de energía al inicio, porque es la carga que me da el estanque. Más que eso no lo puedo lograr, no lo tengo, no existe. Tenemos todos los datos de la bomba y sabemos que a la salida tenemos presión atmosférica. Entonces la presión aquí será 0 o la atmosférica. Son algunos datos que podremos tener en cuenta. Entonces iniciaremos con analizando el punto 0.
Dijimos que en el punto cero la energía total, la suma de la energía de Z, que si puedo hacer cualquier plano de comparación, será ese, el vector Z será este, el valor de Z será este, que es igual a 8,5 metros, y luego la presión más la velocidad llegarán a la energía máxima, que será la que me da el estanque, y siempre depende, en realidad es hasta aquí, siempre depende, y es importante que identifiquen de qué punto me están hablando. Si yo tomo 0 acá, yo tengo un valor de presión y tengo un valor de velocidad. En cambio, si yo al 0 lo tomo aquí, digo que el 0 es este, mi 0 es este, aquí la presión será la atmosférica, será 0, la velocidad será 0 y Z será 10. Por eso es importante que cuando hagan ejercicios identifiquen de qué sección me están hablando, porque varían los valores de un punto a otro. Bueno, como dijimos, si aplicamos el valor de 0, en 0 no tengo pérdidas de energía, entonces coincide la energía total con la línea de energía, que es igual a Z más la presión más la velocidad, igual a 10 metros. Dijimos que la línea piezométrica era igual al valor de Z, la energía dada por la geométrica, más el valor de la presión, la energía potencial. Otra forma de verlo es igual a la energía total disponible menos la energía de velocidad. La velocidad en el punto cero la conocemos, porque el diámetro aquí en 0 es igual al diámetro en 1, es el diámetro de esta cañería. Conociendo el caudal y el diámetro, podremos calcular la velocidad. Entonces podemos calcular este valor de energía cinética y diremos que la línea piezométrica en 0 es de 9,83 metros. Ahora, si vamos al punto 1, la energía total en 0 tiene que ser igual a la energía total en 1, aplicando el concepto de conservación de la energía, donde la energía 1 será la suma de Z, P y B más las pérdidas producidas por fricción entre 0 y 1. En Z tenemos para la línea piezométrica tenemos el valor de Z, tenemos el valor de la presión, que lo pasaremos a kilogramos sobre metro cuadrado, podemos calcular la línea piezométrica, y también tenemos el valor de velocidad, podemos calcular la línea de energía. Y la diferencia que existe entre la línea de energía y la energía total disponible en 1 serán las pérdidas de carga producidas por fricción entre 0 y 1. Si vamos graficando esto, tenemos la energía disponible en 0 igual a 10 metros, tenemos la línea de energía entre 0 y 1 en rojo, y por debajo tenemos la línea piezométrica, que son líneas paralelas, donde se diferencia entre una y otra el valor de la energía de velocidad. Si seguimos en el punto número 2 y analizamos entre el punto y 1, en el punto 2 tenemos la bomba. Entonces ya la energía no se permanecerá constante en 1, sino que tendremos una suma de energía producida. Yo le estoy entregando energía al sistema. Acá se me producirá un salto, que es el salto que produce, que para eso utilizo la bomba, es para sumar energía y poder llegar a una mayor altura o con una mayor presión a una cañería.
si no nunca podría llegar de 8,50 metros a 13,4 metros. Para eso está la bomba. Entonces diremos que la energía, la línea de energía en 1 más la altura de la bomba será igual a la energía total en 2 menos la pérdida entre 1 y 2. Y como las secciones en la distancia son cortas, diremos que la pérdida de carga entre 1 y 2 va a ser despreciable. Hay pérdidas internas dentro de la bomba, pero que están vistas en su coeficiente. Tenemos el valor de Z1, tenemos el valor de la presión en 1, tenemos el valor de velocidad, más la altura de la bomba, que la calculamos a partir de la ecuación de la potencia, que el valor de la potencia en caballos en HP o caballos vapor, dependiendo del libro, es igual a el caudal por el peso específico, por la altura de la bomba, por el coeficiente de la bomba, por 75. Algunos libros dicen 75, otros dicen 76, otros 74,6. Eso no cambia demasiado. Despejando de aquí la altura de la bomba, obtenemos el valor de la altura de la bomba y podemos calcular la línea de energía en 2. Con estos datos calculamos la piezométrica en 2, aquí debe decir 2, no 1, a partir del valor de la velocidad. Como decía, con los valores de la línea piezométrica en 2, con la línea de energía en 2 menos el valor de la velocidad, calculo la piezométrica en 2. Y si esto lo llevamos a un gráfico, en el punto 2 tenemos de la línea de energía disponible que teníamos. Hablo de la línea de energía disponible y no de la energía total, porque esto yo lo perdí. La energía disponible que yo voy a tener ahora en 1 será la línea de energía. La bomba me entrega energía y yo puedo hacer este salto. Esta será mi nueva energía total. Coincidente en 2 la línea de energía con la energía total, y tendré la línea piezométrica. Y después continuará de alguna forma que ya veremos en los siguientes puntos. Si pasamos al punto 3, dijimos que la energía en 2 tiene que ser igual a la energía en 3, pero en 3 no conocemos el valor de la presión y aquí tenemos una mayor distancia, entonces no conocemos la pérdida de carga entre 2 y 3. Entonces, por el momento vamos a dejar la expresión de 2 y 3 y saltaremos al punto 4. ¿Qué nos dice como dato el punto 4? Que en el punto 4 la descarga es a chorro libre. Significa que la presión es 0, significa que la línea piezométrica aquí coincide con la elevación. Si la línea piezométrica era Z más P sobre gamma, P es 0, la línea piezométrica será solamente Z. Ese es el primer dato que nosotros tenemos aquí. Después en el punto 4 tenemos el caudal, tenemos la sección, podemos calcular la velocidad, por ende calcularemos la línea de energía en 4, que será 13,89 metros. Ahora, retomando el punto 3, podemos decir que antes lo habíamos planteado entre 2 y 3, lo mismo podemos hacer entre 3 y 4. La línea de energía en 3 sería igual a la línea de energía en 4 más sus pérdidas friccionales. Nuevamente, como estamos en una distancia corta, las consideraremos 0, despreciables. Por ende, la línea de energía en 3 va a ser igual a la línea que teníamos en 4. Con este valor podremos calcular la línea piezométrica en 3 como la línea de energía menos la carga por
velocidad, porque tenemos el valor de la velocidad, calculamos la piezométrica y diremos que la diferencia que hay entre la energía total disponible en 2 menos la línea de energía en 3 serán las pérdidas friccionales producidas entre 2 y 3. Si lo llevamos al gráfico, nosotros habíamos llegado hasta aquí y ahora vamos a hacer el proceso al revés. En el punto 4 habíamos dicho que la energía era disponible dentro y la piezométrica coincidía porque no teníamos valor de presión. Si teníamos el valor de la velocidad, por ende aquí tenemos la línea de energía. Y aquí al no considerar las pérdidas, esta se mantiene constante. Y ahora sí podíamos unir, calculamos la línea piezométrica en 3, podíamos unir la línea piezométrica y la línea de energía, donde esta diferencia entre la energía total en 2 y la línea de energía en 3 serán las pérdidas de carga entre 2 y 3. Esto serán las pérdidas de carga entre 2 y 3. Este será el valor de la carga por velocidad producida en 4. Yo aquí, al tener una reducción de sección, aumenta considerablemente la velocidad y aumenta considerablemente este valor de B sobre 2G que teníamos aquí. El ejercicio número 4 nos dice que dos tanques de agua están comunicados por una tubería de una longitud y un determinado diámetro, que la diferencia de nivel entre la superficie de las aguas de ambos es de 37 metros, el gasto o caudal es de 0,128 metros cúbicos y pide determinar la pérdida de carga total y la presión en la mitad de la tubería, considerando que ésta se encuentra a la misma altura que el tanque inferior. El Z de 3 es igual al Z de 2. Entonces nosotros consideraremos el punto 1 aquí en la superficie, el punto 2 aquí en la superficie y el punto 3 en la mitad de la tubería, coincidente con el Z2. Aquí aplicamos la ecuación de conservación de energía, donde la energía en 1, la línea de energía en 1 será igual a la línea de energía en 2 más las pérdidas de carga. Y aquí, como donde tomábamos los puntos, la presión en 1 es igual a la presión en 2 es igual a la atmosférica, consideramos 0. La velocidad en 1 es igual a la velocidad en 2, por lo mismo que habíamos dicho antes, que en la superficie estos estanques se mantienen a nivel constante, por la que la velocidad aquí se puede considerar 0. El Z0 es igual, el Z2 es igual a 0, entonces nos queda que, ahora sí, tachando, P1 es 0, P2 es 0, B1 es 0, B2 es 0, Z2 es 0, nos queda que el valor de Z en 1 es igual a la pérdida de carga entre 1 y 2. Esa es la energía disponible entre 1 y 2. Ahora, si nos pide analizar el punto 3, aplicamos nuevamente la línea de la conservación de la energía entre el punto 1 y en el punto 3 más su pérdida de carga. Sabemos que P1 es 0, B1 es 0, ya no B3 y P3, porque en B3 sí tenemos una velocidad y tenemos una presión que debemos considerar, y Z3 es igual a 0. El ejercicio nos dice que se utiliza la mitad de la energía total entre 1 y 2, se utiliza en el 3, por eso H13 será
la energía entre 1 y 2 sobre 2, tenemos ese valor, y podemos calcular la velocidad en 3 porque tenemos el caudal y tenemos el área. Con estos valores y despejando de esta ecuación, con estos valores que no son necesarios, podemos despejar la presión en 3 como Z1 menos la velocidad menos las pérdidas. Llegamos al valor de 18.153 kilogramos sobre metro cuadrado, que era una unidad que no usábamos demasiado, y si esto lo pasamos a metro de columna de agua, serán 18,5 metros de columna de agua. Esa es la presión que tenemos en 3, dada considerando que utilizamos hasta allí la mitad de la pérdida de carga. El ejercicio número 5 dice calcular la fuerza dinámica del agua sobre la boquilla de la figura. Esta es la boquilla. Cuando la presión manométrica en 1 es de 2,07 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, y dice despreciar las pérdidas de carga producidas por la contracción de la boquilla. Y nos da como datos que el chorro es libre, acá la presión después de la boquilla es 0 o la atmosférica, y nos da como datos los diámetros. Nosotros debemos considerar el valor de F, 2F o un valor solo de F aquí. Nos dice que el caudal es en esta dirección. Aquí utilizaremos la ecuación de cantidad de movimiento, porque nosotros debemos conocer una fuerza o la segunda ley de Newton, que la sumatoria de la fuerza será igual a la sumatoria de la densidad por la velocidad por el producto de la velocidad y el área. Lo primero a tener en cuenta, a mí me gusta hacer el análisis por separado en un primer momento. Lo primero que debemos definir son un sistema de referencia para darle sentido a nuestros vectores. Aquí yo opté por considerar el vector X y el sistema XY en este sentido como positivo. ¿Qué fuerzas tendremos en el sistema? Por un lado, la fuerza que debemos conocer nosotros, que yo la supongo en esta dirección. Yo supongo que si el chorro de agua es hacia aquella dirección, yo para soportar la fuerza en esa boquilla debo hacer una fuerza opuesta. Considero mi fuerza ahí. En caso si yo supongo el sentido opuesto, me dará un valor negativo en el resultado, y eso significa que el vector tenía el sentido opuesto. Y las otras que consideramos son las fuerzas de presión. ¿Cuál es el sentido de las fuerzas de presión? Si nosotros consideramos esta sección 1 aquí, yo tendré la fuerza de presión perpendicular a esta área y entrante al sistema. Es la fuerza que me hace, si consideramos una viga como una estabilidad, es la fuerza que me hace todo lo que yo tengo de este lado del sistema. Y lo mismo ocurre en la sección 2. Si yo la considero aquí en el límite, tendré la fuerza de presión en el sentido opuesto. Todo lo que yo tengo después de la sección 2 me estará haciendo una fuerza aquí entrante al sistema. Esas son las fuerzas de presión. Entonces, si yo hago la sumatoria de fuerza y teniendo en cuenta mi convención de signo, diré que fuerza de presión 1 positiva menos la fuerza que debo conocer, menos la fuerza de presión en 2.
Eso es por un lado las sumatorias de las fuerzas. Ahora haremos lo mismo con la sumatoria de los vectores velocidad. Primero identifico el vector velocidad. Los vectores velocidad tienen esta dirección, tanto en 1 como en 2, que tienen el mismo sentido que el caudal que circula. El área es saliente, entonces tenemos el área en 1, es saliente de la línea de frontera, el área 1 y el área 2. Y aquí, sumando la cantidad de movimiento, diremos que tenemos en la sección 1 tendremos ρ por B1 positivo menos B1 por A1. ¿Por qué el menos? Porque el vector velocidad y el vector área son opuestos, por lo que el coseno de 180 grados, que es el ángulo que forman estos dos vectores, es menos 1. Más lo que ocurre en 2, la densidad por el vector velocidad por el producto por la velocidad por el producto entre lo que ocurre entre estos dos vectores. En este caso son coincidentes, el coseno de 0 es 1, por eso el signo positivo. Aquí llegamos a las ecuaciones que tenemos. Nos queda finalmente todo lo que ocurre de la fuerza y todo lo que ocurre con la cantidad de movimiento. La fuerza, ¿cómo la podremos reemplazar? Como la presión por el área. Y si acá trabajamos un poquito, esto es el caudal, y llegamos a la expresión de que presión por área 1 menos F menos la presión en 2 por el área en 2 igual al caudal por la velocidad, por la diferencia entre la velocidad en 2 menos la velocidad en 1. Y aquí, ¿qué tenemos como incógnita? No conocemos F, no conocemos la presión en 2, si consideramos 2 esta sección. No conocemos los caudales, mucho menos las velocidades. Si aplicamos la ecuación de continuidad, sabremos que el caudal en 1 es igual al caudal en 2, por ende podemos hacer una relación entre las velocidades y llegamos a que la velocidad en 1 es la velocidad en 2 sobre 9. Entonces no conocemos la velocidad en 1, pero sí sabemos su relación. Ya tenemos una incógnita, tenemos una ecuación más para esas incógnitas. Para poder conocer la presión tenemos que aplicar Bernoulli entre 1 y 2. Bernoulli porque no consideramos las pérdidas. Z1 y Z2 son lo mismo porque este caño está horizontal. La presión en 1 la conocemos. Conocemos la relación entre B1 y B2, con sus valores, y desconocemos la presión en 2 aquí. Pero si extendiéramos nuestro volumen de control hacia afuera, nos decís que tenemos un chorro libre. Por ende, en estas ya ', habíamos definido la sección 2 aquí. Si ahora extendemos nuestro volumen de control hasta aquí, en nuestra sección 2', en este punto la presión en 2 será la atmosférica, por ende será 0, este término se me iría, y podría, tanto con B1 y B2, podría calcular la velocidad en 2 en esta sección, en un 2', que será prácticamente igual o igual a la velocidad que tenemos aquí. Entonces yo calculo la velocidad en 2 haciendo esa pequeña consideración.
Ahora calculando la velocidad en 2, con ese valor de velocidad, puedo calcular la velocidad en 1 y el caudal en 1, y el caudal. Y si retomamos al volumen de control inicial, puedo calcular la presión en 2. Y la presión en 2, aquí despejando, nos da un valor negativo, menos 4,17. Este valor negativo es un valor numérico negativo y no tiene nada que ver con el signo que nosotros le habíamos puesto en su primer momento a el vector fuerza del el valor de la fuerza de presión. Continuando, como decía, este valor negativo de la presión es un valor numérico que está dado, la presión no es negativa. Como hablamos, estamos hablando con presiones relativas. Relativa a la atmosférica es negativa, pero en su totalidad no. Por eso este signo solo afecta al valor de P2 y no a toda la sumatoria. Ahora tenemos todos los valores para de las incógnitas que teníamos para poder calcular F. Y vamos a ir haciendo miembro a miembro las sumatorias para tener en cuenta los signos y para tener en cuenta las unidades. P1 por A1 teníamos el valor de la presión y tenemos el valor de la sección. Esto nos da en kilogramos fuerza. En el caso de la fuerza de presión en 2, la presión en 2 dijimos que era negativa. Tenemos el valor de la sección y en este caso el valor es negativo porque la fuerza es negativa. Pero repito, este valor negativo no tiene nada que ver con el signo que habíamos considerado al principio de la fuerza de presión. Y también nos da en kilogramos fuerza. Si analizamos los valores de cantidad de movimiento, tenemos densidad por el caudal por las diferencias de velocidades. Este valor numérico de 2000, casi 2900 nos da en kilogramo masa, porque es densidad, por metro sobre segundo al cuadrado. Esto es un newton. Y si sumáramos, como teníamos haciendo, estaríamos mezclando newton con kilogramo fuerza. Por ende, o pasamos esto a kilogramo fuerza o pasamos las fuerzas anteriores a newton. Yo en este caso opté por pasar este valor que siempre nos va a dar el newton aquí, porque tenemos kilogramo masa, metro cúbico sobre segundo y metro sobre segundo. Pasamos este valor a kilogramo fuerza, y esto lo deben recordar porque si no comienzan a mezclar unidades y los resultados, aunque lo aplicativo esté bien, los resultados dan cualquier cosa. Ahora sí, reemplazando estos valores, tenemos P1 menos F menos el valor que teníamos de FP2. Y repito, este es un valor numérico, que este signo no tiene que ver con lo que nosotros habíamos propuesto, igual a la cantidad de movimiento. Despejando nos da que F está bien el sentido, nos da de 1171 kilogramos fuerza, con el sentido que nosotros habíamos adoptado en un primer momento. Aquí una aclaración: si vemos el valor que nos da la fuerza en 2, es prácticamente despreciable con la fuerza de presión en 1, por ende nosotros podríamos haber considerado desde un primer momento no hacer este avance a la sección 2' y considerar la presión atmosférica en este punto. No nos iba a cambiar el resultado, y la aclaración, siempre que uno aclarara que considerara en esta sección la presión igual a 0 y el por qué, hubiese sido lo correcto. No hay diferencia importante entre considerar la presión 0 o no en esta sección. El ejercicio número 6 nos pide calcular nuevamente el esfuerzo dinámico, el esfuerzo producido por el movimiento del agua en una bifurcación
La misma está contenida en un plano horizontal, por ende no tenemos variación de Z y despreciando las pérdidas. Y nos da como datos la presión en el punto 1 y los diámetros y los caudales. Aquí lo primero que debemos verificar es que el caudal que nos da como dato en 1 sea igual a la suma del caudal en 2 y el caudal en 3. Si eso nos verifica, nos está dando los datos correctos. Como primera medida, antes de hacer el análisis, la suma de las fuerzas, recomiendo siempre hacer el análisis de cada uno de los vectores. Primero definir un sistema, X positivo, Y positivo, eso lo definen ustedes a su gusto, mientras que respeten luego la convención de signo que han adoptado. Luego, yo supongo mi fuerza que debo realizar descompuesta en una fuerza Y y una fuerza en X. Supongo esos sentidos, no tienen por qué ser los correctos. Y luego aparecerán los diferentes vectores. En la sección 1 tengo la fuerza de presión entrante al área, el vector velocidad coincidente con el caudal y el vector de área saliente de la sección. En la sección número 2 tengo la fuerza de presión que me ingresa entrante a este sistema. Tengo el vector de velocidad que es saliente, coincidente con el caudal, y el área saliente. Y en la sección T tengo la fuerza de presión, el vector velocidad y el área. Si hacemos nuevamente, ahora el análisis hay que hacerlo para la fuerza en X como para la fuerza en Y. Si hacemos los sumatorios de las fuerzas, tengo la fuerza en X, que yo considero positiva. En la sección 1 no tengo fuerza porque no tengo esfuerzo horizontal. En la sección 2, la fuerza de presión 2, ahora debo descomponerla. Debo descomponer esta fuerza en su componente. Vamos a considerar esta la fuerza 2. Debo descomponer en su valor en X y en su valor en Y por el coseno del ángulo. Entonces en este caso la F2X, diríamos, será positivo. Ahora si hacemos el análisis para la que ocurre en 3, la fuerza 3 es esta, el valor de Y será este y el valor de Fx será este, por lo que bajo nuestra convención de signos ese valor es negativo. F3X es negativo, por eso este signo aquí. Luego lo mismo para analizar el segundo miembro. Tenemos la densidad por el vector velocidad en 2, que tiene este sentido. Vamos a hacer más abajo. El vector velocidad en 2, que tiene este sentido, y si yo hago BI, B2I y B2X, será negativo, por eso este menos, y el producto de B2 por A2, si respetamos la convención de signo ocurre lo mismo, son ambos negativos, por ende el producto es positivo. Tanto A2 como B2 son negativos, su producto de dos valores negativos es positivo. Ahora si analizamos lo que ocurre en 3, tengo la densidad por la descomposición del vector velocidad, que será este el B3, este será B3X positivo según nuestra convención, y B3I. Y el producto de, nuevamente como son coincidentes, el valor positivo. Y debemos hacer el mismo análisis para lo que ocurre con las fuerzas en Y.
teniendo en cuenta las mismas condiciones. F ni acá negativa, fuerza positiva, acá ocurre lo mismo, F2i será negativo, F3 en i será negativo, el vector velocidad en 1 es positivo, y así sucesivamente. Haciendo los mismos análisis quedan las ecuaciones planteadas para que ustedes puedan resolver el ejercicio. Y les dejo aquí los resultados para que lo puedan resolver, y además un ejercicio adicional con sus respuestas. Está disponible el foro y allí todas las consultas que tengan. Muchas gracias por su tiempo.